Muy buenos días, tardes o noches. Les deseo a todos los que están escuchando este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo para bendición y edificación de tu alma. Quiero saludar a todos mis hermanos, el pueblo de Dios que escucha este mensaje, a todos mis familiares, amigos, conocidos, especialmente también para mis amados hermanos que están en la máxima de Itagüí. Mucha fortaleza, mucha unción, mucha perseverancia. Sabemos que estamos en tiempos de estrés, donde la mente en muchos está ya cansada de tanta monotonía, pero con el Señor todos los días son nuevos, todos los días son de bendición, porque fiel es su palabra. Quiero compartirles un mensaje y lo tengo titulado El único plan de Dios. Solamente voy a compartir 2 versículos, pero son suficientes para mandar un mensaje de fortaleza. Sabemos que en esta tierra hay muchos planes. El gobierno tiene muchos planes, planes de contingencia, planes para la economía, planes para desarrollar vacunas, en fin, infinidad de planes. También tú tienes muchos planes. Tú tienes planes de qué vas a hacer cuando todo esto vaya pasando, en qué vas a trabajar, en fin, todos tenemos planes. Pero yo quiero que entendamos que solamente hay un único plan que se va a ejecutar y es el infalible plan de Dios en nuestras vidas. Los que lo crean digan amén, aunque sea mentalmente. Y el mensaje se llama El único plan de Dios y está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Es el único plan que Dios tiene y quiero leerlos y quiero que pongan mucha atención. A todos estos que les gusta estudiar la palabra de Dios, les sugiero que tengan un lapicero. A los que les gusta rayar la Biblia, ráyelo, porque acá está todo concentrado. En este solo versículo está todo concentrado el plan de Dios. Y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acá está todo resumido el plan de Dios y yo quiero que pongan mucha atención, porque de arriba hacia abajo está el plan de Dios, desde el cielo hasta la tierra está el plan de Dios, contigo y conmigo. Y de abajo hacia arriba está el plan de Dios que nosotros debemos de seguir y quiero que pongan atención en las siguientes palabras. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias ¿a quién? A Dios. Siempre que aparezca Dios con D mayúscula, desde Génesis hasta Apocalipsis, hace referencia a Dios el Padre. Está hablando del Padre. Eso tiene que quedar claro en la mente de todo el que está estudiando la palabra de Dios. Está hablando del Padre, para no confundirnos con el plan de salvación y con el orden jerárquico. Entonces, debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. Cuando dice el Señor, está haciendo referencia a quién. Ya no está hablando del Padre, está hablando de quién, el Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces ya aparecen dos. El plan de salvación ya está apareciendo de arriba hacia abajo, que Dios el Padre mandó al Señor Jesucristo y sigue diciendo de que Dios nos haya ¿qué? Escogido. Entonces pueden rayar la palabra Dios, Señor, pueden rayar la palabra escogido. Entonces, ¿cuál es el orden? Dios el Padre te escoge a ti, ¿sí? ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Para qué te escoge? Él no te escoge para que andes con la Biblia debajo del sobaco, Él no te escoge para que te digan evangélico, Él no te escoge para que te critiquen si te cambias de religión, Él no te escogió para nada, sino para una sola cosa. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando del único plan de Dios, sacando la religión, sacando las competencias ecuménicas, sacando las denominaciones, toda esa carreta que no está clara para muchas mentes, pero aquí está clara la palabra de Dios. ¿Para qué nos escogió Dios? Sigue diciendo, desde el principio te escogió ¿para qué? Salvación, rayan la palabra salvación. Mediante la santificación. O sea, Dios te escoge para la salvación y esa salvación
te da una orden de que tenemos que mantenernos en santidad. ¿Qué es santidad? Santidad no es meternos a un convento, no es volvernos monjas, monjes, en fin, no es encerrarnos, no. La santificación significa apartarme de para. Ser santo significa apartarme de para. Si antes estaba en el mundo, ya me aparto del mundo para consagrarme a Dios. Consagrarme a Dios no significa ser un místico religioso, no, significa tener la vida normal de siempre, pero sin pecar, eso es todo. Y dice, para salvación mediante la santificación, ¿por quién? ¿Quién me ayuda a tener esa santificación? Rayen, espíritu. Cada que aparezca la palabra espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando aparezca con E minúscula, está hablando del espíritu del hombre o está hablando de demonios, de espíritus demoníacos o espíritu del hombre. Entonces, cuando aparezca la palabra espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, rayen la palabra espíritu. Y la fe, rayen la palabra fe. El Espíritu Santo te da fe. ¿En qué? En la verdad. Aquí hay que entender lo siguiente. Y ya estamos entendiendo los pasos de Dios. Primero el Padre envía a su Hijo para escogernos, para salvarnos, ¿por medio de qué? De la santificación por el Espíritu Santo que nos da fe. ¿En qué? En la verdad. Amén. Porque hay gente que tiene fe. Hay mucha gente que tiene fe en el brujo. Hay mucha gente que tiene fe en el agüita. Hay mucha gente que tiene fe en fin, en infinidad de cosas. Pero aquí dice fe en qué? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo, no hay otra. No hay otra. No hay magia blanca, ni negra, ni rosadita, ni grisecita. No, toda la brujería, sea blanca, el color que le quiera poner, es del diablo y no es la verdad de Dios. La única verdad es la palabra y nuestro Señor Jesucristo. A la cual que esta verdad te llama. Rayen, por favor, la palabra llamó. La cual os llamó. ¿Cómo nos llama el Señor? Mediante nuestro evangelio, raya evangelio. Nos llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué nos llamó? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así que para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Es el Padre. Cristo es la gloria del Padre. La gloria de Cristo es el Padre. ¿Cuál es nuestra gloria? Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu, es estar en el cielo. Entonces, aquí está el único plan de Dios, no hay más planes. Cuando dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios el Padre, respecto a vosotros, hermanos, está hablando de hermanos, amados por el Señor Jesucristo, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está todo el plan de Dios. Me fascina mucho, me gusta mucho esta segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14, porque aquí está revelado todo el plan de Dios. Y muchos dirán, ese plan solamente es para cuando uno se muera y vaya al cielo. No, este plan es para todo. Si tú estás llamado por Dios, escogido por Dios, y Dios ya tiene un propósito contigo, no tiene por qué cogerte ninguna enfermedad. No tiene por qué cogerte, porque aquí lo dice, Dios ya te escogió. Y quiero que concretarte esto con Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el único plan de Dios dice que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de que pasara todo esto, antes del apocalipsis, antes de pandemias, antes de guerras, rumores de guerras, terremotos. Dios ya te escogió. Amén. Y si te escogió, nada te puede tocar. Y si te escogió, nada te puede hacer daño, porque Dios ya te escogió y hay un plan. Toda la creación, dice, desde antes, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Cuando dice antes de la fundación del mundo, ¿qué significa?
que Dios es el dueño de cielo, tierra y mar, que los terremotos, maremotos, huracanes, pestes, animales, bestias, cielo, infierno, todo le obedece a Él. Todo lo creado le obedece a Dios. Eso tiene que quedar muy claro. Toda enfermedad le obedece a Dios, todo espíritu de muerte le obedece a Dios, todo demonio le obedece a Dios, todo ángel le obedece a Dios, todo lo que respire alaba a Jehová y le obedece a Dios. Lo más triste es que lo más duro, los que más tenemos que obedecer a Dios somos su creación y son los que menos obedecen. El hombre da mucha dificultad para que se sujete. Usted reprende un demonio en el nombre de Jesucristo y se sujeta. Dígale a un borracho que deje de beber, a ver si se sujeta. Dígale a un marihuanero que deje de tirar vicio, a ver si se sujeta. Toda la creación obedece a Dios, menos la creación principal. La creación principal de todo, mi hermano, que Dios ha hecho, eres tú y soy yo. Y somos los que debemos de más estar sujetos a Él. Por eso es que hay tanto descontrol en la tierra. Porque la tierra sufre. Y es por culpa de la creación de Dios que es el hombre. ¿Cuándo está respirando la tierra? Cuando el hombre está quieto. Está respirando el mar, están respirando los peces, están respirando los animales, está respirando, oxigenándose todo. Cuando la creación principal que es el hombre está quieta. Aquietémonos en el Señor para lo bueno. Entonces, ¿yo por qué quiero traerte esta palabra? Para que entiendas que Dios tiene un único plan. Y si estás dentro del plan de Dios, no te salgas de ese plan, porque te voy a poner un ejemplo, entonces muchos dirán, pero quiero concluir con esta parte. En Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado, quiere decir escogido, para ser adoptados hijos suyos. Obvio que para ser adoptado hijo de Él, ¿por quién voy a ser adoptado? ¿Quién es el primogénito de toda creación? Jesucristo. Entonces, ¿por quién voy a ser yo hijo de Dios el Padre? Por medio de Jesucristo. Porque es solamente por un hombre entró el pecado, que es Adán, solamente por un hombre entra la salvación, que es Jesucristo. Amén. Entonces dice, con amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo quiero que pongan atención en este punto. Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Mi hermano, mi hermana que me escucha, usted de Dios, no porque ayune, no porque vigile, no porque sea súper íntegro, no porque sea súper consagrado, no. Usted es hijo de Dios porque fue la voluntad de Dios escogerte para ser su hijo. Porque no es por nuestras obras solamente, es por nuestras obras y con la fe. ¿En quién? En Jesucristo, por la gracia principalmente. Dice la Escritura, sin dejar de hacer obras. Entonces, nosotros somos escogidos de Dios porque Dios simplemente le nació amarnos. No porque eres muy bueno, no porque eres muy caritativo, no porque eres muy buena gente, no. Dios te ama porque Él simplemente decidió amarte, punto, no le busque más. Él no te ama porque seas más bueno ni más bonito que el que está a tu lado, no. ¿Cuál es la diferencia? Y hay que entender esto, no nos vamos a salir del plan de Dios. Ya sabemos que el plan de Dios es, el Padre envía a su Hijo para escogernos, para salvarnos y mantenernos en santidad por el Espíritu Santo que nos da fe en la verdad que es la palabra, y esta fe en la verdad que es su palabra nos llama por medio del Evangelio. Ahí está todo el plan, lo dije de arriba hacia abajo, ahora de abajo hacia arriba. El Evangelio te llama, amén. ¿Por qué vas a escuchar siempre evangélicos canzones hablando de Dios? Porque es la voz de Dios. ¿Por qué te parece cansón esa voz? Porque la carne es contra el espíritu y siempre la va a fastidiar el evangelio. Porque en los aires hay espíritus en contra del evangelio. Espíritus aún religiosos. Pero es que yo ya fui a misa, yo ya escuché palabra de Dios. Pero ¿usted qué gana con escuchar palabra de Dios? No son los oidores los que van a ser salvos, son los hacedores, no oidores. Porque vamos a la vida que siempre llevábamos. Peco, rezo y empato en el catolicismo, en el cristianismo. Oro, peco y empato, la misma cosa. Entonces no se trata de eso, se trata de obedecer. Entonces el plan de abajo hacia arriba es así.
En medio del Evangelio, Dios nos llama y nos lleva a la verdad. Esa verdad nos produce fe, que es por el poder del Espíritu Santo, que nos da santificación. Esa santificación nos lleva a la salvación, que nos lleva a ser escogidos por medio de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Estoy en 2 de Tesalonicenses 2:13, no estoy dando más Biblia. Lo estoy dando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Porque hay que entender algo muy claro. El llamamiento no solamente comienza en el Evangelio, no se trata de escuchar el Evangelio, porque si fuera eso, ya todo el mundo, o sea, el 99% de la población ya estuviera salva. ¿Quién no ha escuchado el Evangelio? El Evangelio está propagado por todo lugar, en todas las religiones. Está propagado, en unas distorsionadamente, en otras acertadamente, pero en fin, todas hablan del Evangelio, que es el mismo eje central, que es Jesucristo nuestro Salvador, que nos lleva al Padre, que nos presenta un Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio, el llamamiento no solo comienza con el Evangelio. La gente no cambia por llamarlos o traerlos a una iglesia o por hablarles de Dios. La gente cambia cuando el Evangelio les llega a su corazón. Es la única forma de que nosotros cambiemos. Cuando ese Evangelio nos llega al corazón. Cuando el Evangelio nos llega al corazón. ¿Quieres que te ubiques si eres llamado y estás dentro del único plan de Dios o no? Es muy simple. Si has durado escuchando este mensaje hasta este momento, posiblemente eres llamado. Si no lo terminaste y nada más leíste el título, tal vez no. ¿Por qué? Porque el llamado es una oveja de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, las que no lo siguen. ¿Por qué? Porque tienen otras voces que les llaman más la atención. La voz del licor, la voz del vicio, la voz de la carne, la voz del mundo, su propia voz. Amén. Entonces, hay que tener algo muy claro. Dios nos escogió, entonces no nos vamos a jactar muchos. No, es que Dios ya me escogió, yo ya soy salvo, yo ya puedo pecar o peco y empato, pido perdón, peco y pido perdón. No, hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo sencillo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un hombre va a una tienda de mascotas y hay un montón de gaticos muy lindos. Y escogió uno de los gaticos que le gustó más, un gatico azul, bien bonito, y bueno, lo escogió. Y ese ya es su gato y él lo escogió y lo puso ahí en su chaqueta, en fin, lo trató ya, lo amansó, lo puso ahí y se fue en su moto de vuelta para su casa. Ya lo escogió. Ese gatito, ¿qué tiene que hacer? Quedarse quieto hasta que lo lleven a la casa. Quedarse quieto hasta que lo lleven a la casa. Pero ¿qué pasa si el hombre va con ese gatico en la moto y va en plena autopista toda yendo para la casa y el berraco gato se arisca y empieza a aruñarlo y se tira de la moto y pasa otro carro y mata al bendito gato? Hermanos, analogía. Dios escoge a muchos para ser salvos y llevarlos a su casa, pero son unos gatos que les gusta estar brincando, aruñando, mordiendo, robando y brincando de la moto. No te bajes del plan de salvación. Amén. Quiero que esto quede claro. Tú eres escogido, pero deja de ser gato, deja de brincar, porque si brincas en uno de esos brincos, te bajas de la moto, pasa un carro y te mata, no es culpa del que te escogió. ¿Qué significa esto? Que la salvación Dios sí te la da, pero tú tienes que guardarla, porque hay una mentira, una falsa doctrina de que tú ya eres salvo, siempre salvo, entonces puedes pecar. Sí, claro, ¿cómo no? La Biblia dice muy claro que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, para terminar, quiero que 2 de Tesalonicenses 2, 13, 14 entiendas todo el plan de salvación. El único plan que Dios tiene está en este versículo resumido, obvio. No estoy objetando la palabra de Génesis y Apocalipsis, sino que estoy resumiéndolo en este versículo, que es el plan de salvación. Entonces, de arriba hacia abajo, para terminar, el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo para escogerte, para ser salvo, te da santificación por el poder del Espíritu Santo que te da fe en la palabra y te llama al Evangelio. Ahora, de abajo hacia arriba, el Evangelio que tanto te estamos dando te llama y te lleva a la verdad y que esa verdad te produce fe por el poder del Espíritu Santo que te santifica y te da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos lleva al Padre. Entonces, mis amados hermanos,
Espero que este mensaje les haya llegado a su corazón y guárdelo siempre y entiendan que el plan de Dios es salvarte y no te preocupes por los rumores de guerra ni por todo lo malo que estés escuchando. Si tú eres un hijo de Dios que está dentro del plan del Señor. Dios te bendiga.